Bien, en esta lección vamos a ver qué es un componente y cómo crearlo. Antes de nada, vamos a definir lo que es. Un componente, los componentes en Adobe XD son aquellos elementos que nos dan muchísima flexibilidad para ayudarnos a crear y a repetir elementos en toda nuestra interfaz y tenerlos de una forma controlada. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia esta tarjeta, esta entrada de nuestra página principal. Imaginemos que la vamos a tener que reutilizar en más pantallas. Aún así, lo que sí que va a variar es la foto que hemos puesto aquí, la dirección, la puntuación y los detalles de cada tarjeta. Por lo tanto, para crear un componente a partir de un grupo de elementos, recordemos que tenemos agrupado todos estos elementos en uno mismo, tenemos que seleccionarlo e ir al panel de componentes y clicar más. De esta forma estamos agregando en nuestra biblioteca un nuevo componente. Y si nos fijamos, nos ha aparecido un rectángulo verde y una indicación en la esquina superior izquierda rellena. Nos está indicando que este es el componente maestro. Imaginemos ahora que queremos crear una nueva pantalla, vamos a hacer una nueva mesa de trabajo y vamos a duplicar este componente. Ahora ya estamos duplicando un componente. ¿Cómo lo sabemos? Al duplicar el elemento que convertimos en la pantalla anterior a nuestra biblioteca de assets y componentes, nos creó esta indicación en la esquina superior que nos dice que estamos trabajando en el componente maestro. El componente maestro es aquel que nos va a servir de referencia y el que, digamos, nunca se va a modificar, o el que no tanto el que no se va a modificar, sino el que nos sirve de base para hacer modificaciones a partir de él en diferentes instancias. El componente duplicado que acabamos de crear, si hacemos clic, vemos que arriba no tiene esa misma indicación, sino que aparece un recuadro vacío. Esto nos está indicando que es una instancia de este componente. Y si queremos duplicar esto, lo que debemos es crear instancias del componente maestro que hemos creado antes. Lo podemos hacer duplicándolo o podemos irnos a nuestra biblioteca, traernos este componente a nuestra mesa de trabajo y al soltarlo nos crea un nuevo componente. Así es como se trabaja con las propiedades de un componente. Si nosotros modificamos, por ejemplo, el título y le ponemos otro color, vamos a ver que al seleccionar este componente ha cambiado la indicación que teníamos en la esquina y ahora nos aparece un punto en medio. Esto significa que es una instancia que hemos modificado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que es muy importante crear una biblioteca con aquellos componentes que vamos a utilizar y siempre crear instancias de ellos cuando tengamos que reutilizarlo en diferentes contextos. Si necesitamos, por ejemplo, ver dónde está uno de nuestros componentes en nuestro proyecto, en este caso no es difícil porque tenemos dos pantallas, pero cuando tenemos un proyecto donde existen 100, tenemos una opción que es irnos a nuestra biblioteca y clicar la opción de iluminación en lienzo y nos va a señalar en nuestro canvas aquellos elementos que se corresponden con los que nosotros antes convertimos como un componente. Y esto también se aplica a los estilos de caracteres y a los colores. Si yo, por ejemplo, en mi biblioteca de colores que agregué el gradient que tenía mi cabecera y el color primario, selecciono uno y le doy a iluminación en lienzo, me señala aquellos elementos, en este caso los títulos de las entradas, que yo he asignado que tiene un color que funciona como un asset. Lo mismo con los textos, iluminación en lienzo, y me está señalando, en este caso coincide, aquellos que están en mi mesa de trabajo y coinciden con este estilo de carácter. Aquí tenemos otro ejemplo. Y si queremos modificar por alguna razón nuestro componente maestro, en este caso es este de aquí, recordemos que nos lo va a indicar la indicación que tenemos en la esquina, nos debemos ir a nuestra biblioteca, pulsamos en este componente, igualmente que hacíamos con los textos y los colores, debemos nombrarlo en función de qué función cumple dentro de nuestro proyecto, y si lo queremos editar, como comentábamos, debemos clicar sobre él y darle a editar componente principal. De esta forma, cualquier modificación que hagamos aquí, automáticamente se va a aplicar a las diferentes instancias
de este componente. Como vemos, ha cambiado, en este caso, pues el color de relleno del texto. Para esto solo funciona si editamos el componente maestro. Por lo tanto, es muy importante mantener ordenado nuestra lista de componentes y siempre que tengamos que hacer una modificación que aplique a todos, hacerla sobre el componente principal. Hasta aquí lo relativo a la creación de componentes y cómo editarlos en función de si trabajamos con instancias o con el componente principal. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo editar componentes y cómo crear estados para diferentes contextos dentro de uno mismo.